Era un imperio forjado a través de la sangre, la conquista y la guerra casi constante. Los romanos admiraban y celebraban a sus propios grandes comandantes militares, pero a regañadientes respetaban a quienes se atrevían a enfrentarse a ellos. Estos son 8 de los enemigos más ingeniosos y formidables de Roma. Durante la mayor parte de su historia, las tribus de la Galia en la actual Francia moderna habían luchado entre sí. En el 52 a.C., una invasión romana y la presencia de un líder inspirador llamado Vercingetorix los convenció de unirse para enfrentarse a un enemigo común. Vercingetorix fue lo suficientemente inteligente como para evitar una confrontación decisiva durante el mayor tiempo posible. La táctica que planeó consistía en no facilitar recursos a los ejércitos romanos y para ello debían asolarse multitud de pequeños pueblos y campos, trasladando a miles de civiles. A través de esta estrategia, Vercingetorix infligió grandes pérdidas a los romanos. Tras una serie de batallas, los galos pasaron de atacantes a perseguidos y fueron arrinconados en Alesia. Vercingetorix y su ejército de 80.000 hombres esperaron detrás de sus fortificaciones a que llegaran refuerzos. Con una voluntad despiadada de ganar y con pocos suministros, expulsó a los civiles de la fortaleza. César se negó a permitirles pasar a través de sus líneas y se les dejó morir de hambre lentamente en la tierra de nadie entre los dos ejércitos. Una enorme fuerza de más de 200.000 galos marchó en ayuda de Alesia, aunque demasiado tarde para salvar a los desafortunados civiles. En una batalla entre el gran número de galos y la disciplina de las legiones de César, la disciplina romana triunfó por poco. Vercingetorix fue encadenado, probablemente se le mantuvo prisionero en una celda de Tuliano, donde fue estrangulado en agosto del 46, año en que César celebró su triunfo sobre la Galia y la Galia se convirtió en otra provincia romana. La rebelión de Espartaco fue una fuente de considerable vergüenza para los romanos. Era humillante que sus legiones pudieran ser superadas repetidamente por un ejército de esclavos. En el 73 a.C., junto con menos de 100 compañeros esclavos, lideró una fuga de una escuela de gladiadores en Capua. Estos combatientes endurecidos formarían el núcleo de un ejército rebelde que aumentaría a más de 70.000 en el transcurso de poco más de un año. Los romanos inicialmente habían subestimado a Espartaco, quien aplastó las 2 primeras fuerzas enviadas contra él. Con un enorme ejército de esclavos arrasando a voluntad en toda Italia, el Senado romano finalmente se dio cuenta de la verdadera naturaleza de la amenaza que enfrentaban. Pompeyo el Grande fue retirado de Hispania y Craso, el hombre más rico de toda Roma, recibió el mando de 8 legiones enteras para aplastar la rebelión. Frente a una fuerza tan enorme, la única esperanza de Espartaco ahora era huir, pero fue traicionado por los piratas que había sobornado para transportar a su ejército a través del Mediterráneo. Espartaco se vio obligado a enfrentarse finalmente a las legiones de Craso en terreno abierto. Plutarco afirma que el guerrero tracio fue reducido por una decena de hombres cuando trataba de alcanzar la posición de Craso, después de dar muerte a 2 centuriones que le salieron a su paso. La mayoría de los rebeldes pereció en la batalla y de los que se rindieron, 6.000 prisioneros adultos, todos fueron crucificados a intervalos a lo largo de la vida apia, desde Roma hasta Capua, como advertencia a otros esclavos dispuestos a atacar a sus amos. El cuerpo de Espartaco nunca se halló ni entre los crucificados ni entre los caídos en la batalla. La reina de la tribu de los Icenos, Boudica, se convirtió en leyenda por liderar el levantamiento más importante contra los romanos en Britania para defender la libertad de su pueblo y vengar los abusos cometidos contra sus 2 hijas. Hacia el año 43 después de Cristo, el emperador Claudio inició una nueva invasión del sur de la isla de Gran Bretaña con sus poderosos ejércitos bajo el mando del comandante Aulo Placio. Este acuerdo funcionó lo suficientemente bien hasta la muerte de Pastragus en el año 60 después de Cristo, momento en el cual el infame emperador Nerón ordenó que la tierra del Iceni quedara bajo control directo de los romanos. La esposa de Pastragus, la reina Boudica, fue azotada y sus 2 hijas fueron ultrajadas. Meses después, la vía proscrita reunió una coalición de 100.000 guerreros y descendió a los asentamientos romanos para exigir su sangrienta venganza. La reina demostró ser un enemigo aterrador y despiadado. Sus fuerzas incendiaron Colchester, St. Albans y Londinium. Más de 70.000 romanos fueron ejecutados o quemados dentro de sus hogares y templos.
El enfrentamiento final entre Boudica y los romanos sucedió en el año 61 después de Cristo. Los celtas de Boudica interceptaron a la legión de 10.000 hombres en la llamada batalla de Watling Street. Sería una vez más una lucha entre un número relativamente pequeño de romanos bien entrenados y altamente disciplinados y una fuerza mucho mayor de bárbaros furiosos. La disciplina romana volvió a triunfar y el ejército de Boudica fue aniquilado. La reina guerrera derrotada decidió terminar con su vida en lugar de ser capturada y soportar los castigos que se habían planeado para ella. En el siglo IV después de Cristo apareció una nueva amenaza desde el este. Las tribus nómadas bárbaras conocidas como los hunos comenzaron a empujar a Europa desde el otro lado del río Volga. Eran jinetes brillantes, con cada jinete armado con el arco más poderoso que el mundo había visto jamás y capaz de soltar hasta 15 flechas por minuto. Los hunos eran un enemigo aterrador. Cuando un señor de la guerra llamado Atila unió a las tribus bajo su liderazgo, se convirtieron en una amenaza para la supervivencia del Imperio Romano. Antes de ser coronado, Atila ya había atacado el Imperio Romano de Oriente en el 440 después de Cristo. Los ataques duraron aproximadamente 10 años, durante los cuales el Imperio Romano perdió grandes extensiones como las actuales Georgia, Armenia e Irán. Esta guerra se frenó gracias al ejército consolidado del Imperio Romano y su decisión de pagar tributos a Atila, el cual aceptó y pasó a centrarse en el Imperio de Occidente. Valentiniano III, emperador del Imperio de Occidente en ese momento, se negó a pagar el tributo anual, ante lo cual Atila decidió ceder. Sin embargo, el emperador I se lanzó a la batalla cuando Honoria, hermana del emperador, solicitó su ayuda contra la represión sufrida a manos de su hermano. Atila interpretó la petición de ayuda como una declaración de matrimonio y decidió rescatar a su amada. De este modo, el rey I podría adjudicarse la herencia de Honoria como su marido. Atila asentó su sede en Galia, donde tendría lugar el primer enfrentamiento contra el general de las fuerzas romanas Aequio, el cual vencería logrando la retirada de Atila. Tras la retirada, Atila consiguió reunir suficientes tropas como para dirigir una campaña desde el norte de Italia, donde se mostró imparable incluso para Aequio. Atila fue avanzando hacia el sur hasta quedarse en las puertas de Roma, donde Valentiniano III intentaría sin éxito firmar una paz con el rey I. Ante los fracasos de Roma por firmar la paz, se envió al Papa León I para disuadir al bárbaro que amenazaba con la destrucción del imperio. El encuentro fue beneficioso para ambas partes. El Papa le ofreció a Atila un gran botín y este aceptó. Tras firmar la paz, el rey I pudo regresar a Europa y Asia, donde sus pueblos se enfrentaban a luchas por la ausencia de su líder. En el 453, después de haber consumido una gran cantidad de alcohol para celebrar su boda con una joven novia, sufrió una hemorragia nasal mientras dormía y se ahogó en su propia sangre. Fue un final ignominioso para el hombre que los romanos llamaron el azote de Dios. Alemania estaba ocupada por feroces tribus bárbaras que los romanos nunca habían logrado conquistar. Nacido en el 370 después de Cristo, el rey Alarico de los visigodos no tenía ningún rencor en particular contra Roma. De hecho, todo lo que realmente quería era que su pueblo obtuviera su propia tierra y se convirtiera en parte del imperio. Alarico había sido un aliado valioso, pero el emperador rechazó su solicitud. Como resultado, Alarico condujo a su ejército a Italia. En su primer intento fue rechazado por los romanos. Su segundo esfuerzo fue más exitoso y para el año 409 después de Cristo, su ejército estaba acampado fuera de Roma. Alarico volvió a exigir tierras para su pueblo. El emperador, que no estaba en la ciudad asediada en ese momento, nuevamente rechazó la solicitud. Finalmente, perdiendo la paciencia, Alarico y los visigodos saquearon la ciudad y huyeron con una gran cantidad de oro y joyas. En 241 a.C., el imperio cartaginés fue derrotado a manos de Roma en la primera guerra púnica. Amílcar Barca había comandado los ejércitos de Cartago con inmensa habilidad contra números superiores en tierra, solo para encontrarse en el bando perdedor cuando la orgullosa armada cartaginesa sufrió una sorpresiva derrota en el mar. Si Amílcar no podía vengar esta derrota por sí mismo, lo haría a través de sus 3 hijos, en quienes había infundido un profundo odio hacia Roma. Uno de ellos, Aníbal Barca, demostraría ser uno de los comandantes militares más brillantes de la historia y estaría cerca de derrocar al Imperio Romano. La hazaña más famosa de Aníbal es llevar a sus elefantes de guerra a través de los Alpes. Aníbal llegó a Italia a la cabeza de un ejército agotado,
pero no obstante logró vencer todas las fuerzas que los romanos le arrojaron. En la batalla de Canas ideó una brillante victoria, derrotando a una fuerza romana mucho más grande. 70.000 romanos fueron ejecutados o capturados en un solo día. Les tomó 15 años a los romanos finalmente tomar ventaja sobre su némesis, cuando un gran ejército dirigido por Escipión Africanus, que había escapado de la matanza en Canás, desembarcó en el norte de África. Aníbal tuvo que abandonar finalmente Italia y correr al rescate de Cartago. Escipión había estado estudiando las tácticas de Aníbal y fue el romano quien ganó la batalla entre los dos genios militares. Cartago se vio obligado a hacer las paces en términos humillantes y Aníbal se convirtió en el hombre más buscado por los romanos. Finalmente se suicidó en lugar de arriesgarse a ser capturado vivo. A Mitrídates a veces se le conoce como el Rey Veneno y ciertamente se ganó su apodo. No solo envenenó a su madre y a su hermano durante su ascenso al poder, sino que se administró regularmente pequeñas cantidades de varios tipos de veneno. Su intención era aumentar su tolerancia y hacerse inmune a sus efectos. El Rey Veneno heredó un pequeño reino a orillas del Mar Negro, pero era un hombre ambicioso y violento. A través de la política y la guerra buscó expandir su dominio y conquistar a sus vecinos. Si bien los romanos inicialmente mostraron poco interés en sus actividades, su enfoque agresivo en la política exterior finalmente lo llevó a un conflicto directo con Roma. Entre aproximadamente el 115 y el 95 a.C., su reino triplicó su tamaño e incluso logró capturar a uno de los hombres más importantes de toda Roma, un cónsul y general llamado Manius Aquilius, a quien había ejecutado vertiendo oro fundido por la garganta. Al año siguiente, Mitrídates coordinó el asesinato de unos 80.000 hombres, mujeres y niños romanos en una docena de ciudades asiáticas. Por ahora, Mitrídates se había ganado toda la atención de Roma y Pompeyo el Grande, entonces considerado como el militar más brillante de Roma, había sido enviado para ponerlo en su lugar. Finalmente derrotados en la batalla, Mitrídates, su esposa y sus hijos consumieron veneno en lugar de caer en manos romanas. Cuando este método resultó ineficaz gracias a la tolerancia que había cultivado cuidadosamente, el Rey Veneno hizo que su guardaespaldas lo atravesara con una espada. Los romanos tendían a ver a los bárbaros lo que esencialmente significaba cualquier persona que no era romana. Sapor y el incipiente imperio sasánida no encajaban cómodamente en este estereotipo. Era un pueblo sofisticado, cuya cultura era en muchos sentidos tan avanzada y mucho más ilustrada que Roma. También eran guerreros formidables, y el rey Sapor, que se hacía llamar Rey de Reyes y creía que descendía de los dioses, demostraría ser un rival para los romanos en el campo de batalla. Sapor capturó Siria y su capital Antioquía, una de las ciudades más grandes controladas por Roma. Los romanos contraatacaron y recuperaron algunos de los territorios perdidos, pero dejaron abiertos otros frentes de batalla. Los sasánidas lograron varias victorias sobre los romanos, pero con mucho, la más espectacular se produjo en el 260 después de Cristo, cuando Sapor logró capturar al emperador Valeriano. Este era un territorio nuevo. Ningún emperador romano había sido tomado cautivo por una potencia extranjera. Valeriano se vería obligado a vivir el resto de su vida en cautiverio. Según algunas fuentes, fue tratado como un invitado de honor. Otros relatos lo usan como el objeto humano personal del rey, antes de ser desollado vivo, relleno de paja y exhibido en un templo persa. Sapor murió de enfermedad alrededor del 270 antes de que Roma pudiera vengar a Valeriano.